La protagonista fue transportada accidentalmente a una de sus novelas favoritas, donde la historia habla de un villano llamado Gerald. Era un tirano amoroso, el dios de la guerra del imperio, y un duque de ojos fríos con aspecto de hombre de negocios. Gerald informó a la muchacha de que había sido aceptada con éxito en el servicio. Su voz sonaba imperiosa e inflexible. La niña no podía darse cuenta de que había sido transportada a otra dimensión, porque había terminado de leer el libro y no entendía lo que estaba ocurriendo ahora. Al mismo tiempo estaba muy asustada al pensar que se quedaría aquí con el villano y que moriría definitivamente. Su corazón latía tan fuerte que parecía a punto de salirse de su pecho. Ahora la chica tenía que convertirse en la tutora del precioso hijo de un noble imperial. Era un muchacho de rostro angelical y cuello pulcro, increíblemente dulce y obediente. Todo un encanto. Se llamaba Demaris. El chico saludó a su maestra. Su voz sonaba melodiosa y suave. Hizo que la niña sintiera una paz en su corazón. Se prometió a sí misma que estaría con este angelito toda su vida y que nunca lo abandonaría. Se sintió abrumada por sentimientos cálidos y por el deseo de proteger a esta inocente criatura. La niña se dio cuenta de que era realmente estupendo abstraerse del ajetreo de la vida, holgazanear y ser una esponja, y recibir el amor del hijo de un hombre rico y disfrutar del lujo de los bienes aristocráticos. Pero en modo alguno esperaba quedar atada al sistema de salvación de un futuro antagonista. La idea la asustaba y la intrigaba al mismo tiempo. Un día, apareció ante ella un cartel que le decía que tenía que aumentar la tasa de éxito del sistema al 100% en un plazo de 90 días, o el duque Gerald destruiría el mundo. El sistema alertó a la chica de que su tasa de éxito actual era solo del 15%. Esta noticia la dejó helada de terror. La chica se preguntó si eso significaba que debía ayudar a una persona ficticia para evitar su propio destino trágico. En nombre de evitar un mal final, decidió que tendría que imponerse y ser valiente. Haciendo acopio de toda su determinación, se puso a idear un plan. La protagonista ideó un plan para aumentar la suerte del sistema. Consistía en ganarse la confianza y el favor de su bebé, y así llegar a un final feliz. Pero al final, la tableta alertó a la niña de que la probabilidad de que tuviera éxito era inferior al 5%. El padre preguntó a su hijo si de nuevo aquella mujer le estaba lavando el cerebro. El hijo solo se encogió de hombros, sin saber qué decir a su padre. Entonces la chica tuvo que desarrollar un plan para aumentar la suerte y el sistema número 2. Su objetivo era esquivar cualquier escaramuza indeseada y aplicar la sabiduría. La muchacha estaba segura de que, mientras protegiera a Demaris, todo saldría bien. Se esforzó por permanecer cerca del muchacho, manteniéndolo a salvo de cualquier posible peligro. Pero al final, la probabilidad de éxito volvió a ser inferior al 5%. El duque Gerald, frunciendo el ceño, preguntó a la muchacha quién le daba derecho a exponerse a riesgos inútiles. Su voz sonaba severa, pero había preocupación en sus ojos. Entonces la chica tuvo que idear un plan para aumentar la suerte del sistema número 3. Se le ocurrió convertirse en la esposa del duque y proteger el futuro con amor. Pensó en este plan durante mucho tiempo, sopesando todos los pros y los contras. La protagonista llegó a la habitación del duque en camisón, por lo que tuvo que echarse la chaqueta por encima de la chica. El duque Gerald, mirándola atentamente, dijo: a juzgar por el aspecto de la muchacha, se preguntaba si podía creer que tuviera segundas intenciones. La protagonista, ruborizada, se apresuró a detener su plan. Se sentía fatal porque había estado elaborando su plan para salir de aquí, pero no lo había conseguido en absoluto. El duque Gerald cogió a la chica por la cara y le dijo que, una vez que entrara en la mansión, solo tendría derecho a asaltarla. Sus palabras sonaron como una promesa y una advertencia al mismo tiempo. El duque Gerald ordenó a la muchacha que respondiera a lo que acababa de ver. Para que confesara antes, le tendió una espada. La hoja brilló a la luz de las velas, poniendo aún más nerviosa a la muchacha. La muchacha empezó a preocuparse de que se hubiera trasladado aquí por otra muerte.
El duque Gerald recordó a la muchacha que solo tenía una oportunidad para dar con la respuesta correcta. Su voz sonaba fría y decidida. Al final, todo el alboroto empezó con la querida protagonista de la novela. Se llamaba Anne. Estaba en su primer año de universidad y le encantaba leer libros. Cada minuto libre lo pasaba en la biblioteca, sumergiéndose en nuevos mundos e historias. Ahora le gustaba mucho una famosa historia llamada La muerte del malvado duque Gerald. Anna no podía despegarse del libro y lo leía día y noche. El antagonista de esta historia era Gerald Stuart. Es el tirano rey del Imperio de Alborad, al que la protagonista intenta derrocar. El soberano, que practica una magia prohibida, castiga severamente a cualquiera que se interponga en su camino. Por ello, los ciudadanos temen constantemente por sus vidas. Sin embargo, cuando Anne le mira, siente una increíble tristeza en su interior. Aunque la trama no ahonda mucho en el pasado de Gerald, enseguida queda claro que Jerry no siempre fue un tirano despiadado. También se recuerda de pasada el matrimonio del gobernante, pero cuando la unión se vino abajo, los allegados a la corte real le obligaron a casarse con la princesa Alanna. Esta decisión cambió la vida de Gerald para siempre. Inmediatamente después del matrimonio, Alanna se entera del secreto de Gerald, a saber, que el precioso hijo de Gerald, Demaris, tiene poderes que en su mundo se consideraban una maldición. Así que la princesa mató sin piedad a Demaris. Enfurecido por la pérdida de su hijo, Gerald ejecutó a la princesa y declaró la guerra a este mundo insensato. Su corazón se petrificó y su alma se sumió en la oscuridad. Anna se preguntó si, de no haber perdido a la persona que amaba, las cosas habrían acabado de otro modo. La muchacha se dio cuenta de que si alguien hubiera estado de su lado, tal vez el final no habría sido tan triste. Anna subió las escaleras y pensó que si, después de toda esta serie de tragedias, hubiera podido ayudar a Gerald de alguna manera, se habrían evitado las muertes de muchas personas. Imaginó cómo habría podido cambiar el curso de la historia, consolar al desconsolado duque y encaminarle por la senda del bien. Anna decidió volver a la realidad, comprendiendo que eso era imposible y que solo tenía que devolver el libro. Sin embargo, los pensamientos sobre Gerald y su trágico destino no la abandonaron, haciéndola pensar en el poder del amor y del perdón. De repente, Anna sintió un olor extraño, y entonces se dio cuenta de que todo el piso estaba ardiendo. La chica empezó a preocuparse de que alguien se hubiera quedado dentro. Anne corrió a la habitación y se dio cuenta de que un chico llamado Hugh estaba de pie en medio del fuego. Anne se apresuró a salvarle, asegurándole que le sacaría de allí. Por el camino, la chica pensó que las cosas parecían bastante extrañas, a saber, que de alguna manera su piso se viera envuelto en llamas tan repentinamente y que, encima, ese niño estuviera de pie en el epicentro. Anne se dio cuenta de que la araña se estaba cayendo y se apresuró a proteger a la niña con ella. En ese momento, la niña tuvo miedo de morir. Después de eso, apareció una señal de que se había activado el juego Salvar al Tirano. El sistema dio la bienvenida al jugador al juego llamado La muerte del duque malvado Gerald. A partir de ese momento, la chica no se llamaba Anne, sino Brianna. Su misión era cambiar el destino del duque Gerald en 90 días, y la probabilidad de éxito era ahora del 15%. El sistema notificó a la chica que la recompensa por su victoria sería el regreso al mundo real y que el castigo por la derrota sería la muerte. Anna estaba en completo shock, pues ni siquiera había pedido esto, y ahora debía cambiar su destino al tirano a cambio de su regreso. Anna no lo deseaba en absoluto, pues una cosa es leer sobre él y otra muy distinta conocerlo cara a cara. El duque Gerald le dijo a Anna que había visto cosas que no debía ver y que solo los muertos pueden guardar secretos. La chica no entendía en absoluto qué demonios estaba pasando. Entonces apareció un mensaje del sistema que proporcionaba información sobre el personaje del jugador. En este mundo, Anne se llamaba Brianna Jones, tenía 21 años y su profesión era profesora particular. Anne recordó que el nombre de Brianna solo había aparecido una vez en la novela.
En la novela se decía que Brianna Jones había acudido a la mansión Stewart para entrevistarse para un puesto de profesora. Fue testigo de cómo Damaris perdía el control de su magia. Presa del pánico, perdió el conocimiento y, cuando debería haber perecido en el incendio, Anna se introdujo repentinamente en su cuerpo en el último momento. Anna se preguntó qué demostraba aquello, porque Gerald pensaba que había descubierto el secreto de Damaris, así que iba a matarla. Brianna preguntó a su señoría si realmente quería matar a un inocente. El duque Gerald le dijo a la muchacha que había irrumpido en la mansión para hacer daño a un niño y que, por tanto, merecía morir. Anna se dio cuenta de que su porcentaje de éxito era cada vez menor. La chica se dio cuenta de que necesitaba ganar tiempo cuanto antes. Así que intentó hacer cambiar de opinión al duque, diciéndole que estaba equivocado, porque ella intentaba proteger al pequeño caballero, no hacerle daño. Anna le explicó que había venido a entrevistarse para un puesto de profesora, pero entonces vio al pequeño caballero rodeado de llamas. El duque Gerald preguntó a Brianna si ella no había hecho nada. Entonces, ¿por qué Damaris había ardido en llamas? Anna estaba confusa al ver que su índice de éxito caía en picado, así que empezó a rogar al duque que la creyera. Cuando el porcentaje de éxito alcanzó el 9%, apareció ante los ojos de la joven una advertencia de que si caía al 0%, el devastador final llegaría antes de tiempo. Anne no sabía qué hacer y no podía soportar la idea de que realmente iba a morir. De pronto, la muchacha pidió a su señoría que esperara, pues ella sabía cómo curar al caballerito. El duque Gerald se acercó a la niña, cogiéndola por la barbilla, y le dijo que no sabía a qué juegos estaba tratando de jugar, pero que le daría una sola oportunidad. El mensaje del sistema volvió a aparecer ante los ojos de Anne, alertándola de que debía saber que la muerte en este mundo significaba también la muerte en el mundo real. Brianna cantó una nana al pequeño caballero. La niña sabía que en la novela, cada vez que Damaris perdía el control de su magia, la niñera le cantaba esa canción. La niña no sabía si la estaba cantando bien, pero la letra era la misma y por eso esperaba que funcionara. El duque, observando a Brianna, se dio cuenta de que era la primera vez que veía a su hijo calmarse tan rápido, y así se dio cuenta de que la forma de actuar de la chica realmente funcionaba. A pesar de que ella estaba tratando de inventar excusas para resolver la situación, el duque no vio en ella ni una pizca de miedo o desagrado por la magia de Damaris. El hombre decidió que, aún así, debía vigilarla. Anna se dio cuenta de que su porcentaje de éxito había subido al 11% y, por fin, a Damaris también le iba bien. La muchacha se dio cuenta de que aquello era maravilloso. De repente, el duque Gerald se acercó a ella y la felicitó por haber sido contratada y porque a partir de ahora sería la profesora particular de su hijo Damaris. Gerald se recordó a sí mismo que no importaba lo que pasara, porque no había problema que él no pudiera manejar. De repente, el porcentaje de éxito volvió a bajar al 9%. Habían pasado unos días volando desde que Anne estaba en el libro. La chica se dio cuenta de que la vida aquí era mucho más tranquila de lo que había previsto. Todavía no había pasado nada más con Damaris, y cada día no hacía otra cosa que dar clases además de estudiar con él. Lo único que alegraba a la muchacha era que Gerald ya no la visitaba. Brianna se alegraba, por supuesto, de no tener que enfrentarse al antagonista principal de la historia, pero su porcentaje de aciertos había bajado al 9% y la chica no podría subir el listón de las calificaciones de las tareas. Brianna se dio cuenta de que echaba mucho de menos las ollas calientes, los fideos y los dumplings. De repente, el joven se volvió hacia su profesora, Brianna. La chica supuso inmediatamente que el chico no entendía algo, pero Damaris quiso preguntar a su profesora si se marchaba pronto. Brianna, sorprendida ante tal pregunta, preguntó al joven caballero por qué pensaba así. Damaris le explicó que todos los tutores a los que solía dar clases acababan marchándose de aquí. Su voz temblaba, delatando una tristeza subyacente y el miedo a perder a otro ser querido. Brianna no se sorprendió, porque la gente de por aquí despreciaba la magia, y si pillaban a alguien practicando brujería, aunque fuera un niño, se metía en problemas.
pensó en la dureza de las leyes locales y en lo difícil que era para un joven mago en un entorno tan hostil. E incluso el hijo del duque no es una excepción. Además, para su edad, el chico aún no es bueno con los hechizos, por lo que a menudo explotan solos, dejando tras de sí bocanadas de humo y rostros asustados de los demás. Por eso su padre sustituye periódicamente a las institutrices para proteger a Ten. A Brianna no le sorprendió en absoluto, pero no entendía por qué el niño estaba tan preocupado. Vio en sus ojos un anhelo de estabilidad y afecto, así que le aseguró que estaría con el joven maestro hasta el final, siempre que él estuviera de acuerdo. Una sonrisa de alegría brilló en el rostro de Demaris, como si un rayo de sol se hubiera abierto paso entre las nubes ceñudas. En el mismo segundo, el duque Gerald entró en la habitación. Sus pasos resonaron en la espaciosa estancia. Entonces Brianna y el joven caballero se pusieron a estudiar de nuevo, fingiendo que no había pasado nada. La muchacha no entendía la razón de sentirse como si la hubieran sorprendido leyendo una novela durante una clase. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente por la vergüenza. De pronto, el duque ordenó que ya tenían bastante por hoy, pues veía que Brianna era una excelente profesora. La muchacha le aseguró que solo se debía al duro trabajo de Demaris, restando importancia modestamente a sus propios méritos. El duque dirigió a la muchacha una dura mirada que la hizo sentir miedo. Empezó a sospechar que le había disgustado de nuevo, y su corazón comenzó a acelerarse. Brianna no pudo soportarlo y comenzó a inclinarse ante el duque, pidiéndole disculpas y jurando que no volvería a cometer errores imprudentes. La muchacha hacía esto para evitar que la balanza se desplomara bajo el zócalo. Su voz temblaba de emoción. El duque Gerald tosió y dijo que los transeúntes, al ver sus harapos, pensarían que la mansión ducal pagaba mal a sus institutrices. Brianna miró su vestido y se dio cuenta de que estaba arrugado y tenía un agujero causado por el incendio del primer día. Se avergonzó de su aspecto. El duque Gerald le pidió que se arreglara y se pusiera un traje más bonito. Brianna confesó avergonzada que no tenía más vestido que este y que era porque era pobre. Sus mejillas volvieron a sonrojarse. Entonces, Duke Gerald sugirió a Brianna que comprara ropa en las tiendas locales. La muchacha quiso objetar cuando el duque Gerald añadió que sería a cuenta suya. Su inesperada generosidad sorprendió a Brianna. Brianna aceptó de inmediato y dio las gracias a su señor, con los ojos iluminados de alegría y gratitud. De pronto, el joven caballero tiró de su maestra por el borde de la manga, recordándole que ayer le había prometido jugar juntas después de leer. Brianna había sugerido entonces IR juntas de inmediato sin pensar en las consecuencias. Por un segundo, Brianna se dio cuenta de que había soltado algo incorrecto. La chica se dio cuenta de que estaba completamente fuera de sí al pedir llevar de paseo a Demaris justo delante de Gerald. Brianna se dio cuenta de que era demasiado tarde para retractarse de sus palabras, así que le explicó al duque que el nuevo atuendo podía esperar. Demaris preguntó a la profesora si realmente iban a divertirse juntos. La chica se dio cuenta de que no tenía valor para rechazarlo. Vio esperanza y expectación en los ojos del chico. Entonces Brianna se volvió hacia el duque Gerald para preguntarle qué le parecía la propuesta. Finalmente, tras un rato de silencio, el duque Gerald dio su consentimiento. Su decisión sorprendió a Brianna, pero en ese caso, se ofreció a IR con los tres. Brianna vio que su porcentaje de éxito aumentaba al 10%. Sintió que tal vez empezaba a comprender a aquel hombre severo. Brianna paseó por la ciudad y pensó en el hecho de que era la primera vez que salía de la mansión desde que se había mudado a la novela. La muchacha ni siquiera sabía por qué razón, pero su éxito había aumentado de repente en 1, por lo que sentía que se estaba moviendo en la dirección correcta en su interior. De repente, Brianna empezó a sentir las miradas lascivas sobre ella, pero entonces se dio cuenta de que la charla no era sobre ella en absoluto, sino sobre el duque Gerald. Se sintió aliviada, pero también preocupada por sus compañeros. Según la descripción del libro, la mirada de Gerald solía fijarse en los humildes campesinos de la ciudad. Unos ojos fríos, brillantes como lobos, infundían miedo con facilidad entre la multitud. Brianna miró furtivamente al duque, tratando de ver en él esos rasgos.
Por eso, a Brianna no le sorprendió que los lugareños estuvieran tan asustados. La muchacha fue sacada de sus cavilaciones por la voz del duque Gerald, que anunciaba que era hora de que pusieran pie. El duque Gerald caminaba del brazo de su hijo Demaris, sin darse cuenta de que todos a su alrededor hablaban de ellos, cuidándolos. Solo Brianna se daba la vuelta, sintiendo los ojos de la gente del pueblo puestos en ella. Al entrar en la boutique, las señoras que trabajaban allí también saludaron a los invitados de honor, entregándoles nuevos conjuntos de la colección de temporada. La chica les pidió que se sentaran y que no se privaran de mirarlos. El ambiente en la tienda era tenso, pero las dependientas trataban de ocultar su miedo. La mujer les proporcionó uno de los vestidos, diciendo que estaba cosido por la mejor costurera del reino de Wyatt, y era la elección perfecta para una joven. Brianna explicó que no estaba acostumbrada a cosas tan elegantes y que este vestido también era demasiado llamativo. Se sentía incómoda en medio de tanto lujo. La mujer le proporcionó entonces otro traje, diciendo que tenía joyas del Principado de Borgen cosidas y que resaltarían la belleza de los ojos de la muchacha. Brianna se sintió avergonzada y casi cegada. Brianna fue flanqueada por la señora, mostrándole vestido tras vestido. La mujer no paraba de decirle que tal o cual vestido o patrón estaba muy solicitado entre las damas de las familias nobles. La muchacha no se daba cuenta de lo vertiginoso que era el desfile. Telas de colores brillantes destellaban ante sus ojos y las voces de las vendedoras se fundían en un murmullo ininteligible. El duque Gerald intervino en la conversación y anunció que iban a llevarse todos aquellos vestidos. Brianna se quedó en estado de shock al oírlo. Sus ojos se abrieron de par en par y su corazón latió más rápido por la sorpresa y la vergüenza. El duque Gerald había pedido llevar hoy las compras a la mansión ducal. Brianna pidió al duque que retuviera los caballos al menos un minuto. Sentía que el color le inundaba las mejillas mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. De repente, la ventana sobre la cabeza del duque Gerald volvió a aparecer, mostrando que el porcentaje de éxito había descendido al 9%. Brianna no se había dado cuenta de lo cursi que era aquel sistema, de que incluso una frase como aquella suponía un paso atrás. Suspiró mentalmente, intentando centrarse en la situación actual. Brianna intentó explicarle al duque que estaba muy agradecida por la generosidad, pero esos vestidos eran demasiado caros para gente de su posición, y no sería especialmente aceptable entrenar a un joven heredero con semejantes prendas. Intentó hablar en voz baja pero con seguridad, esperando que el duque comprendiera su punto de vista. El duque Gerald escuchó y pidió a la muchacha que cogiera el vestido que quisiera. Brianna le dio las gracias y se fijó en que, por encima de la cabeza del duque, el índice de aciertos había vuelto a subir a 10. Se sintió aliviada por haber conseguido llegar a un acuerdo. Al salir de la boutique, Brianna se dio cuenta de que estaba bastante agotada. Ni siquiera había pensado que ir a comprar ropa pudiera afectar tanto a sus niveles de energía, así que decidió que debía ser más cuidadosa y precavida. Sin embargo, la chica no pudo evitar estar de acuerdo en que había sido un paseo bastante bueno. El aire fresco y los escaparates de colores vivos le levantaron un poco el ánimo. De repente, Brianna se fijó en una librería y decidió que debía visitarla y comprar libros relacionados con este mundo. Sus ojos se iluminaron ante la expectativa de nuevos conocimientos. La niña pidió al duque Gerald que le dejara comprar algunos libros de texto. El hombre miró el puesto de libros y dio su consentimiento con un leve movimiento de cabeza. De repente, un hombre llamado Otis Shamley se les acercó. Es el oficial de mayor confianza de Gerald. A continuación susurró algo al oído de su señor. Su rostro expresaba preocupación. El duque Gerald se volvió hacia Brianna y le pidió que se fuera a casa primero, y le informó de que habría guardias fuera y que él volvería pronto. La muchacha y el joven lord accedieron obedientemente, aunque Brianna no pudo evitar sentir una ligera inquietud. Solo cuando Brianna estaba a punto de sugerir que el joven señor entrara, el nombre de Ethan pasó de repente por sus oídos. Y entonces, el hombre de pelo rubio caminó junto a la muchacha.
Su presencia pareció electrizar el aire que los rodeaba. Brianna recordó que, según la novela, la capa del hombre ondeaba con la brisa y de su oreja colgaba un pendiente adornado con una piedra mágica. Ethan se disculpó con Sofía por llegar tarde. Su voz era suave, pero había en ella un trasfondo de poder. Brianna recordó que eran los protagonistas de una historia titulada La muerte del malvado duque Gerald. Se llamaban Ethan Josiah y Sophia Adler. Al darse cuenta de este hecho, su corazón se aceleró. A Brianna le sorprendió esta coincidencia y no esperaba que el puesto de libros le perteneciera. La chica también sabía que era un mago increíblemente poderoso que había abierto su tienda para dar refugio a magos fugitivos. Esta información la hizo interesarse aún más por lo que estaba ocurriendo. Brianna trató de mirar al hombre con sigilo. No había esperado encontrarse tan pronto con los protagonistas de la historia. La chica se dio cuenta de que podía ver al héroe y a la heroína de inmediato, pues parecían muy guapos. Era como si sus miradas irradiaran una luz interior. Brianna se sintió decepcionada cuando se dio cuenta de que no podía oír lo que estaban charlando. La muchacha se dio cuenta de que, si Gerald no hubiera estado cerca, podría haberlas conocido. Sin embargo, para Brianna era asombroso cómo el pequeño seguía siendo obediente incluso sin su padre, como si fuera un ángel. No pudo evitar admirar su comportamiento. De repente, dos hombres hablaban a oídos de Brianna. Estaban discutiendo el hecho de que la gente de la casa Stewart había aparecido hoy para dar un paseo por aquí. Los hombres empezaron a susurrar que la finca del duque estaba embrujada por el mal. Sus voces eran tranquilas, pero llenas de ansiedad y curiosidad. Un hombre contó que la mujer de su vecino estaba repartiendo verduras en la mansión del duque y oyó ruidos extraños con sus propios oídos. También contó que estaba encerrada en el sótano, desde donde se oían gritos feroces muy a menudo. El otro hombre se convenció de que probablemente se trataba de un animal corriente, pero el primer hombre pensó que no había otra explicación. Se preguntó si no era cierto. ¿Por qué continuaban esos cotilleos? Su conversación hizo que Brianna se preguntara por los secretos que podrían esconderse tras los muros de la mansión ducal. Otro hombre contó que había oído que el cabeza de familia es capaz de luchar fácilmente contra cientos de enemigos a la vez. Además, la familia Stewart es conocida hasta el día de hoy por erigirse en defensores del reino y probablemente hicieron un trato con un demonio o algo peor. Brianna se escondió detrás de un estante de libros en ese momento, sin dejar de escuchar la conversación de los hombres. Contuvo la respiración, temerosa de ser descubierta. Cada palabra de los dos hombres le aceleraba el corazón. Uno de ellos le dijo al otro que dejara de decir tonterías, pues Dios no quisiera que alguien los oyera, y serían hombres muertos al instante. El hombre miraba nervioso a su alrededor, como si esperara que apareciera un espía de Stewart en cada esquina. Para Brianna estaba claro que tenían la misma opinión de todos los que tenían algo que ver con Gerald. La gente supone que tiene al monstruo como mascota y desprecia a cualquiera que se relacione con él. Y él ni siquiera intenta refutar las habladurías, permitiendo que su propia parte se hunda en el fango con tal de encubrir los estallidos de magia de Demaris. La muchacha se preguntó cómo sería vivir bajo la opresión constante de tales rumores y sospechas. Imaginó lo duro que debía de ser para Gerald y su familia enfrentarse cada día a la desconfianza y el miedo de los demás. Brianna admiró la voluntad del duque Gerald de sacrificar el honor de toda una familia solo para proteger a su hijo. Se dio cuenta de que, aunque parecía indiferente, en realidad amaba a su hijo con toda su alma. Esta abnegación conmovió a Brianna hasta lo más profundo, haciéndola reflexionar sobre el poder del amor paternal y los sacrificios que la gente puede hacer por sus seres queridos. ¿Cuál fue la sorpresa de Brianna cuando oyó al hombre decir que la mujer de Duke Gagerald había muerto justo después de nacer el bebé? El hombre supuso que, al parecer, el duque se había deshecho de ella. La muchacha no pudo seguir escuchando aquello y se asomó por detrás de la estantería. Se dio la vuelta y observó que el joven señor estaba rodeado de un aura mágica, lo que solo podía indicar que su magia volvía a estar fuera de control. Brianna sintió que el corazón le latía más deprisa de la emoción que sentía por el muchacho.
Brianna se dio cuenta de que había olvidado por completo que había dejado al joven señor solo en el rincón de lectura. La muchacha decidió que no podía dejarle perder el control de su magia, ya que había tanta gente alrededor. Se imaginó el caos que podría desatarse si la magia se desataba en aquel lugar tan concurrido. Brianna se volvió hacia el joven caballero y le preguntó si necesitaba ayuda para encontrar un libro interesante. Luego, cuando el chico no le contestó, le sugirió que se marchara del lugar. La chica decidió que tenía que sacar al chico de allí lo antes posible, ya que había demasiados ojos de más. Podía sentir cómo la tensión aumentaba a cada segundo que pasaba. Brianna miró a su alrededor y se dio cuenta de que no había ningún lugar donde esconderse. Pero entonces recordó que, según la novela, Ethan también guardaba un portal al laboratorio mágico en su tienda, por si acaso. Ese pensamiento le dio esperanzas de escapar de la situación. Los hombres no dejaban de hablar de que si el duque había hecho un pacto con el diablo, su hijo también debía de ser un monstruo. Mentalmente, Brianna les dijo que cerraran la boca y dejaran de hablar. La muchacha estaba increíblemente enfadada con ellos, sintiendo cómo la ira hervía en su interior. Uno de los hombres contó que nadie había visto nunca al vástago del duque en persona, por lo que concluyeron que los rumores no mentían. Demaris, al oír todas estas habladurías, empezó poco a poco a perder cada vez más los estribos. Brianna pudo ver cómo el muchacho apretaba los puños, tratando de contener sus emociones. El muchacho no pudo soportarlo más y gritó a los hombres, llamándolos desagradables mentirosos. La magia del joven señor empezó a descontrolarse lentamente. El aire a su alrededor empezó a chisporrotear y Brianna sintió que se le erizaba el vello de los brazos por la electricidad estática. El flujo de su energía era tan fuerte que las estanterías y los libros a su alrededor empezaron a volar en pedazos. Brianna, para calmar al joven lord, lo rodeó con los brazos. La muchacha hizo todo lo posible para que nadie se diera cuenta de la presencia del joven señor. Le susurró palabras tranquilizadoras, con la esperanza de que le ayudaran a recobrar la compostura. La muchacha empezó a recordar exactamente dónde se encontraba el objeto de teletransporte. Brianna se dio cuenta de que tenía que encontrarlo cuanto antes. La muchacha recorrió los estantes con la mirada y de pronto se topó con un libro que desprendía un ligero resplandor. Su corazón latió más rápido por la emoción y la esperanza. Nada más tocar el libro, desapareció de inmediato. Sofía le preguntó a Ethan si lo había sentido, a lo que el hombre asintió con la cabeza. Habría sentido una oleada de magia tan fuerte. Ethan frunció el ceño, intentando averiguar qué había ocurrido. Los hombres que se habían estado contando rumores desagradables no hacía mucho seguían completamente conmocionados y preguntaron a los demás presentes si habían oído la voz del niño en ese momento. Otro hombre dijo que parecía que había un niño y una niña de pie entre las estanterías y de repente desaparecieron en alguna parte. La gente de alrededor empezó a cuchichear, intentando averiguar qué había pasado. En ese momento, Brianna y Demaris entraron en el laboratorio. La muchacha recordó que, en la novela, Ethan había disfrazado la entrada a su escondite de libro y al presionar correctamente la letra del lomo, la encuadernación abría la puerta. Miró a su alrededor, maravillada por las maravillas de la magia que la rodeaban. Brianna estaba increíblemente contenta de haber escapado a tiempo. La muchacha miró al bebé y se dio cuenta de que se había desmayado por la oleada de energía. Lo tumbó con cuidado en el sofá más cercano, comprobando su pulso y su respiración. Mentalmente, Brianna se disculpó con el joven lord por no haber podido defenderlo como era debido. Se sentía culpable por no haber podido protegerlo de las malas lenguas y evitar este incidente. De repente, la chica que estaba detrás de ella oyó pasos. Se dio la vuelta y vio a Ethan escondido bajo una máscara. Brianna se dio cuenta de lo mucho que había metido la pata, ya que la entrada a este lugar se mantiene en secreto para los demás. Sintió un escalofrío que le recorría la espalda. La muchacha comenzó a contemplar lo que debería decir si él le preguntaba al respecto. Los pensamientos de Brianna giraban únicamente en torno a cómo salir de esta situación. De repente,
Ethan se volvió hacia la chica y le pidió que le contara cómo había conseguido frenar un flujo de magia tan grande. La chica se quedó completamente sorprendida por esta reacción. Ethan supuso que tenía delante a una poderosa hechicera y le pidió que compartiera sus secretos. Brianna intentó explicarle que las cosas no eran como él pensaba. Sintió que el color se le subía a las mejillas de la vergüenza. De repente, la muchacha se dio cuenta de que el joven caballero estaba empeorando. Ethan miró al niño y se preguntó qué le pasaba. Por un segundo, Brianna pensó que Ethan era uno de los magos más fuertes de la ciudad y que podría ayudarla. La niña se volvió hacia Ethan y comenzó a suplicarle que salvara al niño. Su voz temblaba de emoción y miedo por el joven señor. Brianna tomó la mano del mago, lo que lo avergonzó, pero después de toser, aceptó ayudar. El mago tocó la frente del niño, lo que hizo que Demaris se sintiera mucho mejor. La niña, observando al poderoso mago, se dio cuenta de que efectivamente curaba. Pero también se dio cuenta de que era lo que se esperaba del protagonista, a quien la novela describía como valiente y bondadoso. Brianna exhaló aliviada y agradeció a Ethan su ayuda. El poderoso mago supuso que su amiguito se había caído debido al agotamiento de su magia, y resulta que le pertenecía. La niña dio una respuesta afirmativa, sintiendo que la tensión la abandonaba lentamente. Brianna se preguntó por qué preguntaba de repente. En la imaginación de Ethan, ella era la fuente de esa magia, pero en realidad resultó ser Demaris. Brianna comenzó a disculparse con Ethan por sus irrazonables esperanzas, pero la chica no entendía de qué sentimientos se estaba disculpando. Su corazón latía más deprisa mientras le miraba a los ojos profundos y penetrantes, intentando encontrar las palabras adecuadas. Sin embargo, Ethan se preguntó, si la chica no sabía hacer magia, ¿cómo se había colado aquí? Brianna se dio cuenta de que Ethan seguía haciendo preguntas, pero ella no sabía qué palabras elegir. Sentía cómo el sudor frío se agolpaba en su frente mientras buscaba frenéticamente una explicación plausible. Ethan supuso que si ella no había usado magia fuerte para quitar los amuletos, simplemente sabía dónde estaba la puerta. El hombre le pidió a la muchacha que hablara claro. Brianna se dio cuenta de que quería hacerlo, pero entonces seguro que no la creerían. Sintió que el miedo y la indecisión le oprimían el corazón. La niña se imaginó contando lo que había leído en el libro, donde ella es en realidad un personaje de una historia ficticia donde su némesis es Gerald. Brianna se dio cuenta de que sin duda él pensaría que estaba loca y la mataría. La idea la hizo estremecerse y trató de alejar aquel horrible escenario. Brianna preguntó con cautela al poderoso mago si parecería creíble si dijera que había encontrado el movimiento por accidente. Ethan advirtió a Brianna de que mentir al mago era un grave error. Su voz sonaba seria y un poco amenazadora, lo que puso aún más nerviosa a la chica. La muchacha se dio cuenta de que no era buena idea ponerse jocosa delante de él, sobre todo después de su ayuda a Demaris. El hombre se dio cuenta de que a la chica ni siquiera se le ocurrían maneras y se revolvió, tratando aún de excusarse. La observó atentamente, intentando averiguar qué ocultaba. Ethan supuso que probablemente estaba protegiendo al chico. Solo que el hombre estaba a punto de decir algo cuando de pronto se oyó una orden en voz alta para que se giraran todos los rincones. Este ruido repentino hizo que Brianna se estremeciera y que su corazón latiera aún más deprisa. De repente, ante los ojos de Brianna, apareció una placa con su porcentaje de éxito, que ya tenía un 6%. Luego, la escala de éxito descendió y se acercó al punto de inflexión. La chica se dio cuenta de que, al parecer, Gerald ya era consciente de que había desaparecido. Sintió que el pánico empezaba a invadirla y trató de respirar hondo para calmarse. Brianna había alertado a Ethan de que probablemente el duque había aparecido. Por lo tanto, tendría que entregarle al bebé. El mago preguntó si era su hijo. La muchacha no respondió nada a eso, dándose cuenta de que revelar la identidad de Demaris causaría más problemas. Se mordió el labio, intentando pensar rápidamente en una salida a esta situación. Brianna se dio cuenta de que no había tiempo para reflexionar.
Necesitaba ganarse el favor ahora, así que respondió afirmativamente a la pregunta del mago. El hombre se sorprendió un poco al oírla. Levantó una ceja y miró a la muchacha con atención, tratando de ver si decía la verdad. Brianna se volvió hacia el noble hechicero, que le tocó la frente con el dedo. La muchacha se preguntó qué estaría haciendo. Al hacerlo, sintió que una oleada de calor le recorría el cuerpo. La sensación era extraña, pero no desagradable, y Brianna sintió que su tensión disminuía un poco. El noble mago notificó a la muchacha que esta vez podía marcharse. Sin embargo, ahora tenía un sello sobre ella, y si intentaba contarle a alguien sobre su escondite, ocurriría lo irreparable. Aquellas palabras hicieron que Brianna sintiera un escalofrío recorrer su espina dorsal. Brianna estaba ligeramente asustada, y esto no pasó desapercibido para el noble mago. Supuso que era demasiado dura. La muchacha trató de ocultar su miedo, pero sus manos temblorosas delataban su excitación. Ethan le pidió a la muchacha que tomara en serio sus palabras, pues él había hecho la advertencia. Brianna se rió un poco, ya que él no daba el más mínimo miedo. Su risa, aunque un poco nerviosa, apaciguó un poco el ambiente tenso. Brianna aseguró que lo entendía, por lo que juró llevarse aquel secreto a la tumba. La muchacha pensó que, aunque él no la hubiera hechizado, era imposible que se hubiera chivado. Sin embargo, se le daba muy mal hacerse el villano. El pensamiento la hizo sonreír a pesar de la seriedad de la situación. Brianna inició una conversación sobre el método de su teletransporte hasta aquí y dijo que prometía compartirlo un poco más tarde. Esperaba que fuera suficiente para satisfacer su curiosidad por el momento. Ethan accedió y le pidió a Brianna que le permitiera acompañarla de vuelta, tras lo cual el encantamiento envolvió a la chica y al chico. Brianna sintió que la magia la envolvía y cerró los ojos, preparándose para moverse. En ese momento, el duque Gerald estaba increíblemente enfadado y ordenó a sus subordinados que interrogaran a todos los presentes en la tienda. Hasta que no respondieran a dónde había ido su hijo Demaris, no saldrían de allí. Sus ojos ardían de rabia y sus puños estaban tan apretados que sus nudillos se volvieron blancos. De repente, uno de los hombres alertó de que había visto entrar a una señora con un niño. El hombre supuso que ella lo había secuestrado. Esta noticia hizo que Gerald se tensara aún más, con el rostro contorsionado por la ira. El duque Gerald se preguntó si realmente estaban hablando de Brianna. Entonces se dirigió a su siervo llamado Odys y le dijo que enviara guardias a buscarla, y a los 2 testigos que deseaba interrogar personalmente en la mansión. Su voz era fría y decidida a encontrar a su hijo. De repente apareció la propia Brianna y se dirigió al señor para explicarle que el joven señor no se encontraba bien, por lo que salió por la puerta habitual para llevárselo a tomar un respiro. Intentó hablar con calma y seguridad, a pesar de que el corazón estaba a punto de salírsele del pecho. Brianna vio que el indicador sobre la cabeza de Duke ya estaba en el 4%. Así que decidió que tenía que explicar la razón exacta por la que lo había hecho, o él la convertiría en polvo con su rabia. Respiró hondo, ordenando sus ideas. La muchacha dijo que quería encontrar un lugar apartado donde pudiera acostarse, pues había ocurrido algo parecido a lo de antes. El duque Gerald preguntó a Brianna si lo decía en serio, a lo que la muchacha asintió con la cabeza. Rezó para que él la creyera. Brianna se dio cuenta de que no podía hablar directamente de la oleada de maná, pero tampoco podía mantenerlo en secreto, así que se limitó a insinuarlo para explicarse entre todos. El duque Gerald se volvió hacia sus subordinados y les dijo que se llevaran a todo el mundo. Después de eso, el porcentaje de éxito sobre su cabeza aumentó al 5%. Brianna sintió un pequeño alivio, pero se dio cuenta de que el peligro aún no había pasado. El duque Gerald se acercó al pilar etoniano y le agarró por el cuello de la capa. El hombre le explicó que solo los muertos podían guardar secretos. Y entonces, Brianna despertó. La muchacha se dio cuenta de que solo había sido una pesadilla. Brianna esperaba sinceramente que Gerald estuviera bien. Ayer, tras regresar a la mansión, el duque había puesto a Demaris bajo el cuidado de un médico. La muchacha había esperado que el duque le diera una paliza, pero al final la había devuelto en silencio.
Brianna supuso que estaba demasiado nerviosa como para recordar haberse quedado dormida. La muchacha se dio cuenta de que el duque se había percatado inmediatamente después de la insinuación de que su hijo se había desmayado debido a una fuerte liberación de maná. Sin embargo, ella había sido consciente en un principio del secreto del muchacho. Brianna se preguntó cómo explicarle la situación. De pronto, sonó un golpe en la habitación de la muchacha, tras lo cual se preguntó quién estaba allí. Era el mayordomo, que preguntó a la chica si ya estaba despierta. Brianna le pidió al mayordomo que esperara, pues ahora iba a abrirle la puerta. La chica se preguntó por qué el mayordomo había decidido de repente pasar a verla. El mayordomo informó a la muchacha de que el caballero deseaba verla, por lo que debía dirigirse a su estudio. Brianna se sorprendió al oírlo. Se dio cuenta de que, al parecer, no le quedaba otra opción. La muchacha llamó a la puerta y fue invitada a entrar. Con las rodillas temblorosas, Brianna entró en el despacho. La muchacha tuvo la impresión de que Gerald había estado interrogando a la gente toda la noche, y ahora era el turno del testigo más importante. El duque Gerald dijo que había hablado con los clientes habituales de la librería, y ahora cada uno había jurado guardar silencio y no difundir chismes. Brianna comprendió que no se trataba de un sueño. La muchacha preguntó al duque Gerald qué les había hecho. El hombre le explicó que simplemente los habían enviado a casa. El hombre aseguró que los ciudadanos estaban perfectamente. Brianna estaba tan sorprendida por lo que había oído que ni siquiera se lo creyó de inmediato. La chica preguntó si les habían torturado, pero el hombre le explicó que con toda probabilidad ella simplemente había malinterpretado aquellas palabras. El duque Gerald se volvió hacia Mistress Brianna, lo que la hizo estremecerse. La muchacha vio que la escala de éxito estaba congelada en un 5%. El hombre preguntó a Brianna si quería contárselo todo. Brianna se dio cuenta de que no parecía tener sentido buscar excusas. Al fin y al cabo, el sistema había advertido de que si la escala bajaba a 0, la misión fracasaría, así que decidió que debía tener cuidado. Brianna le explicó lo que sabía sobre el don mágico del joven mago. Brianna le explicó que, debido a la inestabilidad de su magia, tiene una vida muy dura, pero el duque lo oculta cuidadosamente para que el chico no sea tratado como un paria. La chica comprendió que, aunque Demaris se viera obligado a estar al margen todo el tiempo, en su opinión, la hechicería no era un delito. La muchacha le informó de que, si el duque Gerald lo permitía, le gustaría mucho seguir enseñando a su hijo en el futuro, pues Brianna se daba cuenta de que un hombre así debía necesitar amor y protección. El duque no respondió, lo que hizo temer a la muchacha que hubiera dicho demasiado. Tras un par de segundos de silencio, el duque Gerald le dijo a la muchacha que volviera a su habitación. Brianna se sorprendió, pues había intervenido y no había recibido ni una sola reprimenda a cambio. El duque, al notar la reacción de la muchacha, se preguntó si quería hablar de algo más. La muchacha estaba a punto de marcharse cuando, de repente, el duque le pidió que esperara y le echó la capa sobre los hombros. El hombre pidió a Brianna que no se olvidara de la etiqueta, pues no es propio de una dama pasearse por la mansión en camisón. En cuanto la muchacha cruzó el umbral, se dio cuenta de que tenía una impresión bastante extraña, como si el frío corazón del duque se derritiera un poco. Brianna llegó a la conclusión de que, en realidad, no era tan rudo y cruel como se describía en la novela. El duque Gerald apoyó la espalda contra la pared y se preguntó si la muchacha realmente no creía que la magia fuera mala. En ese momento, la escala de éxito que tenía sobre la cabeza subió al 12%. Brianna se sentó a la mesa y se dio cuenta de que parecía avecinarse una encantadora comida de padre e hijo, pero de algún modo ella se había convertido en parte de ella. La muchacha aún tenía la voz de la criada en los oídos acerca de levantarse cuanto antes, pues su gracia les invitaba a cenar juntos. Brianna pensó en el hecho de que después de su conversación entonces en el estudio, la escala de éxito había subido bastante. La chica estaba muy satisfecha de sí misma, pues había hecho un gran trabajo. Brianna decidió dejar a un lado cualquier pensamiento, ya que su prioridad ahora mismo era la comida. Sin embargo,
Brianna miró su ración y no entendió por qué había tantos utensilios de cocina. Aunque la chica tenía hambre, no pudo evitar notar cómo el duque Gerald la miraba tenso. Parecía esperar de ella algún comportamiento especial en la mesa. Al cabo de un rato, entró la doncella del duque y, disculpándose por interrumpirla, le explicó que le habían enviado un documento desde el Palacio Imperial. La sierva decía que su majestad quería que el duque se hiciera cargo de los preparativos de la fiesta de la cosecha. El rostro del duque se tensó por un momento, pero ocultó rápidamente su ansiedad. Brianna se llevó una gran sorpresa cuando recordó que allí se desarrollaba la tragedia. En la trama de la novela, el emperador celebra una fiesta cada 3 años para agradecer a los dioses sus favores y su protección. En la novela, todo iba sobre ruedas hasta que un toro desbocado se abalanza sobre la multitud. Durante la conmoción, Jared salva a la princesa heredera y ella se enamora perdidamente. La chica tragó saliva nerviosa, consciente de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Unos meses más tarde, según la trama de la novela, el actual gobernante utilizaría a su propia familia como palanca y la obligaría a casarse. Sin poder oponerse a nada, Jared tendrá que aceptar. Y más tarde resultaría que el heredero al trono es el mayor villano de la historia. Brianna pensó un momento, tratando de recordar todos los detalles de la trama que pudieran ayudarla a evitar el inminente desastre. Brianna dejó caer el objeto de la mesa y empezó a disculparse por su torpeza. Sus mejillas se sonrojaron y sus manos se volvieron aún más torpes. El duque preguntó a la muchacha si ella también asistiría al festival. La chica se preguntó por qué de repente y si su presencia podría afectar de algún modo al curso de los acontecimientos. El adiestrador del duque dijo que el emperador había mencionado traer a Demaris, pues el muchacho había alcanzado la edad en que debía mostrarse en público más a menudo. El duque entró en la conversación y advirtió que necesitaría supervisión. Su voz sonaba severa, pero había un destello de calidez en sus ojos cuando hablaba de su joven pupilo. Brianna pensó en que, si llegaba allí, podría encontrar la manera de evitar que Jared y la princesa se acercaran. Entonces tal vez los problemas la eludirían y regresaría sana y salva a su mundo natal. La muchacha respiró hondo, haciendo acopio de sus pensamientos y de su determinación. Brianna le pidió al duque que no se preocupara, pues había prometido cuidar del joven maestro. La muchacha se dio cuenta de que, sin duda, intentaría dirigir el curso del destino en una dirección mejor. Su voz sonaba confiada, aunque por dentro todo se agitaba de excitación. 3 días después, Brianna paseaba por el callejón, pensando en el hecho de que el festival estaba a punto de comenzar pronto, y no tenía la menor idea de cómo evitar que la princesa y el duque se encontraran, lo que ponía a la muchacha increíblemente ansiosa. Se había preocupado tanto que ni siquiera descansó mucho. Por eso se despertó por la mañana con un dolor de cabeza terrible. El viento le alborotaba el pelo y el sol le acariciaba la piel, pero ni siquiera esta estampa idílica podía calmar sus pensamientos. La muchacha esperaba que un paseo al aire libre remediara la situación cuando de repente se tropezó con el duque Gerald. Inmediatamente comenzó a disculparse, sintiendo que el color inundaba su rostro. El hombre se sacudió el traje y preguntó a Brianna si siempre pisaba sin mirar a su alrededor, a lo que la chica volvió a disculparse, bajando los ojos. Brianna decidió cambiar de tema y preguntó al duque Gerald a qué hora volvería. La muchacha se dio cuenta de que, debido a los preparativos del festival, el duque salía por la mañana temprano y llegaba al anochecer. Llevaba mucho tiempo haciéndolo así, y ahora sentía incluso curiosidad por saber por qué había decidido pasarse por allí tan pronto. El duque Gerald pidió a Brianna que conociera a Madame Lydia, pues sería su profesora de etiqueta durante los próximos días. El duque dijo que Demaris y Odys le habían transmitido sus preocupaciones sobre el próximo carnaval. En ese mismo segundo, Brianna se sintió increíblemente avergonzada de que su entusiasmo fuera tan evidente. El duque Gerald aseguró a la muchacha que pocas personas eran capaces de contenerse con naturalidad en tales acontecimientos, pero que los conocimientos de Madame Lydia constituían una gran excepción. El hombre aseguró a Brianna que bajo su supervisión mejoraría sus habilidades de inmediato.
Su voz sonaba tranquilizadora y Brianna sintió que parte de su ansiedad remitía. ¿Cuál fue la sorpresa de Brianna cuando se dio cuenta de que el duque Gerald había hecho todo aquello por ella? La muchacha recordó que también entonces había parecido indiferente en el estudio, pero que había acabado siendo cariñoso y afectuoso. A Brianna le sorprendió que su corazón no fuera tan frío como ella había pensado. El pensamiento la calentó por dentro y por fuera, y sintió una oleada de gratitud. Brianna se volvió hacia él y le expresó su inmensa gratitud, tras lo cual, el indicador de éxito situado sobre la cabeza del duque Gerald aumentó un 1%. Este pequeño progreso dio a la muchacha la esperanza de que tal vez podría influir en el curso de los acontecimientos para mejor. Y así llegó el día de la fiesta de la cosecha. Brianna trató de hacerse a la idea de que el día se acercaba y tenía que evitar que ocurrieran sucesos terribles. La muchacha recordó que, en la narración de la novela, el duque y la princesa se encontraron por primera vez en el escenario para una representación, y para evitar la tragedia será necesario actuar. Como la princesa se enamorará del duque justo durante el incidente, en realidad, lo único que queda por hacer es alejarlo. Brianna respiró hondo, haciendo acopio de toda su determinación. Se dio cuenta de que de sus acciones dependía no solo el destino de los personajes de la novela, sino posiblemente el del mundo entero. Con estos pensamientos en mente, se dirigió al lugar del festival, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para cambiar el curso de la historia. Brianna se preguntaba si podría invertir el curso del destino. La chica no tenía ni idea de por qué subía la escala del éxito, pero incluso se alegraba de ello. En el fondo sentía que el destino le estaba preparando algo especial, y este sentimiento le daba fuerzas. La voz de la criada la sacó de sus pensamientos y le informó de que el carruaje ya estaba allí. Brianna se dio cuenta de que no podía dejar que su cabeza se llenara de malos pensamientos. Por Demaris, por ella misma y por el duque Gerald, tenía que dar lo mejor de sí misma. Respiró hondo, ordenando sus pensamientos y preparándose para el acontecimiento que se avecinaba. Demaris corrió hacia el carruaje, esperando que su padre saliera ya de allí. Pero el rostro del muchacho mostró inmediatamente una emoción de abatimiento cuando vio a Odys salir de allí. Brianna se preguntó cuál sería la razón de Odys para estar aquí. El hombre se disculpó con el joven señor por no haber podido venir a llevarlo al banquete. En los ojos de Demaris se leía decepción, pero intentó mantener una cara valiente. Odys advirtió a Brianna de que el duque Gerald iba a pronunciar hoy un discurso en nombre de la familia imperial. El hombre pidió a la muchacha y al niño que no se preocuparan, pues había prometido escoltarlos hasta el mercado de carnaval. Esta noticia puso tensa a Brianna, pero intentó no demostrarlo. Brianna se dio cuenta entonces de que había llegado el momento de poner en marcha el plan. Miró discretamente a Demaris, haciéndole saber que había llegado el momento de actuar. Demaris pidió a Sir Odys que esperara a que su padre se reuniera con ellos. La voz del muchacho sonaba segura a pesar de su agitación interior. Odys se disculpó ante el joven señor, explicándole que tenía mucho trabajo que hacer. Brianna miró a Demaris y empezó a animarle mentalmente a que no tuviera miedo y siguiera insistiendo. Confiaba en la fortaleza del muchacho y sabía que podría soportarlo. Demaris advirtió a Odys que si desobedecía esta orden, lo denunciaría a su padre. Odys apenas pudo contener la risa, pero aceptó. El hombre también explicó que no estaba seguro de si el duque Gerald aceptaría tal propuesta, pero Demaris estaba decidida y no iba a echarse atrás. Brianna y Demaris estaban entre bastidores. La chica elogió al chico, diciendo que había hecho un gran trabajo con el primer paso. Podía sentir cómo crecía su orgullo por el joven señor. Brianna pensó en el hecho de que si hay cosas en el mundo que pueden hacer que una persona ocupada abandone cualquier asunto e incluso se niegue a ver una actuación, es solo un niño de sangre nativa. Hacía 2 días, la niña estaba leyéndole un cuento al señorito cuando de pronto dijo que estaría bien que el señor diera un paseo con ellos. El chico había accedido y Brianna se había ofrecido a seguirles el juego tal y como habían acordado. Ahora era el momento de la verdad, y ella esperaba que su plan funcionara.
El mismísimo duque Gerald Stuart subió al escenario entre aplausos. El hombre saludó a cada uno de los presentes. El duque Gerald alertó al pueblo de que las langostas procedentes del norte del estado habían sido completamente exterminadas. El hombre también notificó a la gente que ya se habían puesto los cimientos de nuevas viviendas y que los ciudadanos que habían perdido su techo recibirían la ayuda que necesitaban. Brianna, que observaba al duque desde los bastidores, pensó en el hecho de que nunca lo había visto tan serio. Lo que sorprendió aún más a la muchacha fue que sacara a relucir sobre todo el bienestar de los habitantes y sus problemas. Otis, que estaba de pie detrás, se preguntó a la chica si esto era realmente llamativo. Después de todo, el sire es el hombre más bondadoso de la familia aristocrática, y nadie se preocupa por la gente tanto como él. El duque Gerald continuó su relato mientras lanzaba de pronto una mirada a Brianna que se asomaba tras las cortinas. En cuanto sus miradas se cruzaron, la muchacha retrocedió inmediatamente, cubriendo las cortinas. Brianna se sintió increíblemente avergonzada de que el duque la hubiera sorprendido espiando. Otis se volvió hacia la dama y le dijo que el discurso estaba llegando a su fin, por lo que sugirió que se dirigieran lentamente hacia el salón. 10 minutos después ya estaban en el salón. Damaris y Otis se dieron cuenta de que las mejillas de la chica estaban muy rojas y que llevaban así bastante tiempo. Entonces, al cabo de un rato, el duque Gerald entró en la sala. Brianna se dio cuenta de que era la hora de la segunda fase. Otis cuchicheaba con el duque sobre la situación, tras lo cual el hombre miró con tristeza a su hijo y a Brianna. La muchacha se preguntó si estaría decepcionado con ellos después de semejante declaración y distracción de un asunto importante. Gerald preguntó a la muchacha si Otis mentía, pues quería saber si su hijo había exigido realmente algo tan poco razonable. Damaris, dubitativa, dio una respuesta afirmativa y explicó que simplemente nunca había asistido a un banquete, por lo que decidió pedirlo para divertirse juntos. El duque Gerald dijo algo que hizo pensar a Brianna que tenía intención de asistir a la obra de todos modos. El duque Gerald dijo a su sierva que entrara pronto, pues las representaciones no podían faltar, debía ocupar su lugar allí y en los actos posteriores. Brianna se quedó estupefacta al oír esto. Decidió preguntar al duque Gerald si realmente había cambiado de planes, a lo que el hombre respondió afirmativamente y acarició la cabeza de su hijo. Sugirió dar un paseo por el recinto ferial. Brianna miró al duque Gerald y se dio cuenta de que la escala de éxito que tenía sobre la cabeza había aumentado al 15%. Brianna, el duque Gerald y el joven caballero pasearon por la fiesta de la cosecha. La muchacha recordó que en la novela el lugar con los puestos había sido descrito con todo lujo de detalles, pero resultó que el lugar era incluso mejor de lo imaginado. Damaris se fijó en una hilera de juguetes y preguntó a su padre si podía mirar más de cerca, a lo que el duque Gerald respondió afirmativamente a su hijo. El niño empezó a elegir un juguete, mientras Brianna le decía al duque que nunca había visto al joven caballero tan entusiasmado. El hombre preguntó a la niña, ¿de verdad le ha enseñado a hablar así? El duque Gerald informó a la muchacha de que su sierva se lo había contado todo, por lo que pidió a Brianna que se explicara. La muchacha se dio cuenta de que Gerald ya lo había averiguado todo, así que decidió no ocultar la verdad y confesó que lo había dicho, porque no hay otra forma de sacar a pasear al duque Gerald. Brianna le explicó al duque que el chico entiende su ajetreo, por eso no le pide nada, pero está segura de que probablemente sigue siendo un niño. Solo la muchacha quiso decir algo cuando el duque la interrumpió y le informó de que había hecho lo correcto. Brianna estaba increíblemente sorprendida de que el duque se tomara realmente bien su actuación. La muchacha fue sacada de sus cavilaciones por la voz del joven señor, que se dirigía a su padre y a Mistress Brianna. La muchacha corrió hacia el joven señor y le preguntó qué ocurría. El muchacho narró que el señor quería hacerle un regalo. Brianna levantó la vista y vio que Ethan y Sofía estaban allí. El duque Gerald miró a Ethan y dijo que recordaba su cara. Luego le preguntó si era el dueño de la librería, a lo que Ethan respondió afirmativamente. La muchacha, observando todo el panorama, se dio cuenta de que el ambiente empezaba a deteriorarse,
Por alguna razón tenía la impresión de que eran enemigos acérrimos entre ellos. El duque Gerald preguntó a Ethan qué asuntos tenía con su hijo. Sofía entró en la conversación y le aseguró que al señor Ethan le gustaría complacer al joven amo con un regalo. El duque Gerald se volvió hacia su hijo y le preguntó si le gustaba. El señorito, avergonzado, confesó que le había gustado mucho. Entonces el duque Gerald ordenó que envolvieran todos los juguetes. Brianna miró al hombre y observó que la escala de éxito había aumentado un 1%. La chica no entendía cómo la escala de éxito seguía subiendo y trató de encontrarle alguna lógica. El duque Gerald dijo que, si no se equivocaba, los juguetes de la mesa eran para beneficencia. Sofía respondió afirmativamente, diciendo que cada uno de ellos era obra de huérfanos de orfanatos y que los beneficios de los mismos se donarían después a orfanatos. El duque pidió que una parte se dejara a los niños y el resto se enviara a la mansión del duque. El hombre también advirtió que daría un depósito y pagaría el precio completo. Brianna se dio cuenta de que el duque había decidido comprarlo todo para ayudar a los niños desfavorecidos y aseguró que traería todos los juguetes mañana por la mañana. Sofía se mostró muy agradecida y dijo que estaba segura de que los pequeños estarían encantados. El duque Gerald, su hijo y Brianna salieron del puesto de juguetes y se fueron a dar un paseo. Brianna compró algodón de azúcar y preguntó al joven si quería probarlo, a lo que el chico respondió afirmativamente con entusiasmo, pero por desgracia tenía las manos ocupadas con los juguetes. Esto no pasó desapercibido para el duque Gerald, así que le preguntó a su hijo si quería que Mistress Brianna le diera de comer, a lo que el niño dio una respuesta afirmativa. Brianna acercó una nube de algodón de azúcar a la boca del niño, que le dio un pequeño mordisco. La niña pensó en el hecho de que el duque Gerald debía de haberlo hecho a propósito. La chica se dio cuenta de que ya era de noche. Brianna se dio cuenta de que pasear por las calles comerciales le traía recuerdos de cuando iba a los mercados de su mundo natal. De repente, Brianna le tiró un caramelo de azúcar a la cara al duque, tras lo cual parpadeó y se disculpó, sintiéndose increíblemente avergonzada. Brianna no se daba cuenta de por qué había sacado de repente el algodón de azúcar. Pero el hombre no se confundió y se limitó a darle un mordisco, sorprendiendo así a Brianna. Brianna miró al cielo y se fijó en los preciosos fuegos artificiales. La chica se preguntó por qué había hecho de repente algo tan confuso. Sin embargo, Brianna se dio cuenta de que, puesto que los fuegos artificiales estaban sacudiendo el cielo, eso significaba que el encuentro con la princesa se había evitado con éxito. La muchacha se volvió hacia el duque Gerald para decirle que ya era hora de que el joven maestro se echara una siesta, así que le sugirió que emprendiera lentamente el camino de regreso. De pronto, se oyó un grito y un pisotón de cascos que indicaban que los caballos del cochero no obedecían. El duque Gerald cogió en brazos a la muchacha y a su hijo para alejarlos del peligro. Luego, al pasar el carruaje, el duque Gerald preguntó a la muchacha si se encontraba bien, a lo que Brianna respondió afirmativamente. Brianna se alegró sinceramente de que el duque Gerald no se hubiera hecho daño. De pronto, una muchacha pelirroja bajó del carruaje para ver quién estaba allí, a quien le gustaba hacer polyjack en medio del callejón. Brianna se asomó y se dio cuenta de que era la princesa Alanna Walberg. Entonces, la escala de éxito situada sobre la cabeza del duque Gerald bajó al 10%. Brianna se dio cuenta de que cruzarse con la princesa Alanna no auguraba nada bueno, y el índice de éxito bajó 10 puntos enteros. La muchacha fue sacada de sus cavilaciones por un joven caballero que se dirigía a su maestro. El chico se dio cuenta de que parecía ansiosa desde por la mañana, por lo que estaba muy preocupado por ella. Brianna se disculpó ante el joven señor, explicándole que algunos pensamientos no la dejaban en paz y eran bastante desagradables. Hace 3 días, la princesa Alanna se acercó al duque. La mujer le pidió que aceptara sus disculpas por las molestias. El duque Gerald dijo que la dama de su vuelo no debía inclinarse en tales lugares a la vista de todos. La princesa no pudo evitar asentir y de repente añadió que iba a traer un suntuoso banquete y que le gustaría que Gerald honrara a los demás invitados con su presencia. La princesa Alanna advirtió que mañana enviaría a un hombre, pero el duque Gerald dijo que no había necesidad de molestarse,
pues tenía demasiado trabajo que hacer, por lo que era poco probable que pudiera asistir al banquete. La princesa Alanna dijo que era sincera y añadió que su padre se alegraría mucho de verle. El duque Gerald decidió que, puesto que era el deseo de su majestad, no se atrevía a negarse. Brianna pensó en el hecho de que la balanza había bajado al 10% desde la aparición de Alanna, pero eso no era lo que la estresaba ahora. A pesar de que había alejado a Gerald del fatídico suceso, acabó por no impedir su encuentro. Si no se hacía nada en ese momento, según la trama original, el bebé moriría definitivamente. De repente, los pensamientos negativos dejaron de arremolinarse en la cabeza de la muchacha porque el joven Lord se acercó y empezó a acariciarle la cabeza. Demaris supuso que debía de estar pensando en algo desagradable. Demaris le pidió a la maestra que no estuviera triste, pues él estaba allí para apoyarla. Brianna se lo agradeció mentalmente, llamándole un dulce angelito. La chica se prometió a sí misma que no dejaría que nadie le hiciera daño. La chica recordó que en la novela, él había perdido el control de su magia durante una fiesta organizada por la princesa, así que enseñándole, probablemente el problema desaparecería. Brianna se dio cuenta de que solo había una persona que podría ayudarla, el poderoso mago Itham. La muchacha se paró frente a la puerta, cuestionándose si debía entrar sin más. Brianna recordó que la narración parecía describirlo como alguien amable, que había sacado de apuros a muchos simples niños campesinos con magia. Sin embargo, Demaris pertenece a la clase alta, lo que significa que tiene asegurada la atención extra de las miradas indiscretas. Brianna se dio cuenta de que era poco probable que un hombre tan honrado como Ethan se expusiera a semejante riesgo. Una madre que pasaba por allí y su hijo miraron a Brianna como si estuviera loca. La chica se abofeteó las mejillas y se dijo a sí misma que debía serenarse, recordándose que todo el esfuerzo era por Demaris. Brianna entró en la habitación y saludó de inmediato, pero estaba completamente vacía. De repente, Sofía se asomó desde detrás de una estantería. Inmediatamente reconoció a Brianna y se disculpó, explicando que hoy era la única que estaba en la tienda, por lo que llegaba un poco tarde. Brianna le aseguró que todo estaba bien y le explicó que había venido por el hijo del duque. Sofía dijo que ella podía ayudar a resolver el problema. Sofía admitió que ya sabía que el chico tenía magia cuando apenas había entrado en la tienda. Añadió que los adultos rara vez perdían el control de su magia. Además, como el joven mago no se encontraba bien, no era difícil adivinarlo. Brianna pensó en el hecho de que resulta que Sofía también conoce las acciones, pero en la novela no se mencionaba tal cosa. No era ella quien había descubierto el arrebato de mana, sino una figura misteriosa. Brianna decidió que había llegado el momento de enseñar a la joven a utilizar sus hechizos. La muchacha respondió positivamente, y Sofía le preguntó en qué necesitaba ayuda exactamente. Brianna empezó a suplicar a Sofía y a Ethan, el guía de Twilight, que sirvieran de mentores al chico y le enseñaran a controlar sus estallidos de energía. Sofía preguntó a la chica si ya conocía sus verdaderas actividades. La chica se enfadó, ya que le había pedido 1.000.000 de veces que no llevara su estúpida capa. Brianna se dio cuenta de que, como era de esperar, el seudónimo de la protagonista eliminaría cualquier sospecha innecesaria. Brianna admitió que no estaba segura de si aceptaría ayudarles, ya que nadie quería meterse con la familia Stewart. Sofía dijo que siempre habían intentado ocuparse de los niños con esos problemas y que, por supuesto, no dejarían al hijo del duque en la estacada. Brianna se sintió increíblemente feliz con lo que oía. Sin embargo, recordó que no había advertido en absoluto al duque Gerald de su decisión. Sofía se dio cuenta inmediatamente, por la expresión de la muchacha, de que no había hablado del asunto con su Alteza. Sofía advirtió a la muchacha que no entrara en pánico, porque ella misma debía hablar primero con Ethan. Sofía advirtió que cuando lo tuviera todo resuelto, las dos les harían una visita. Brianna accedió, pensando que Sofía no era una dama, sino un verdadero ángel. La chica entró en el despacho del duque Gerald, mentalizándose de que podía hacer cualquier cosa, y ahora no había nada que dejar pasar. El hombre preguntó a la chica si había salido a pasear recientemente. Brianna se sorprendió ligeramente y preguntó al duque de dónde había deducido eso.
El duque Gerald le reveló que su hijo había perdido a Brianna y que incluso se había presentado en su despacho para ver cómo estaba. Brianna le explicó que solo estaba intentando encontrar una nueva maestra para el joven maestro. El duque Gerald receló al oír esto. Después preguntó a la chica cuál era el motivo, ya que pensaba que lo estaba haciendo bastante bien. Brianna le explicó que se refería al maestro hechicero. En ese mismo momento, la muchacha se tapó la boca de inmediato y no entendió por qué aquellas palabras se le habían escapado de repente de la lengua. En respuesta, el duque Gerald miró a la chica con una mirada escalofriante. Brianna le recordó al duque el incidente de la librería. Confesó que, cuando había sucedido, por un golpe del destino los dueños los habían salvado y, gracias a su recaudación, habían escapado a tiempo. Brianna se dio cuenta de que probablemente el duque no creería ahora sus palabras, pero Sir Ethan también era hechicero y podía enseñar al muchacho a controlar la magia. La muchacha le aseguró que entonces los problemas se acabarían por fin. El duque Gerald se enfadó y preguntó a la chica cómo sabía siquiera de sus habilidades. El hombre se enfadó muchísimo y le preguntó a Brianna a quién más se lo había contado. Brianna le aseguró que no se lo había dicho a nadie más, pero el hombre estaba muy enfadado y le preocupaba que se extendieran los chismes. La chica le aseguró que no sería así. El duque Gerald recordó a Brianna que su trabajo consistía en cuidar del hijo de sangre imperial, no en proteger a extraños. El hombre se enfadó con la muchacha por su insensata obstinación. El duque Gerald se dio cuenta de que ahora ella había puesto en peligro al heredero de los Estuardo. Brianna comprendió que no tenía sentido que los protagonistas del mundo perjudicaran a quienes les rodeaban. El duque Gerald dijo que la discusión había terminado y añadió que se ocuparía de sí mismo. Brianna no quería irse y pidió al duque que la dejara explicarse. Pero el hombre interrumpió a la muchacha, le dijo que realmente le había decepcionado y añadió que a partir de ahora su hijo ya no necesitaba institutriz, ni tampoco magos mentores. Al oír esto, a la muchacha se le cayó el suelo bajo los pies. A continuación, le ordenó que desapareciera inmediatamente de su vista. El duque pensó en el hecho de que lo que había sucedido había sido un descuido suyo. Si no lo hubiera permitido, su secreto no se habría revelado. Gerald ya se imaginaba a su hijo perdiendo los nervios y preguntándose por qué su padre había hecho algo así. La escala de éxito situada sobre la cabeza del hombre bajó del 8% al 5%. Gerald reflexionó sobre el hecho de que no permitiría que ocurriera algo así y no dejaría que ni un alma hiciera daño a su hijo. Y entonces la escala bajó a 0. El duque Gerald se dio cuenta de que Brianna seguía aquí y se enfadó porque ella se había encargado de desobedecer. La muchacha preguntó al duque si realmente pensaba mantener a los chicos en la mansión hasta el fin de los tiempos. El duque Gerald pensaba que su hijo debía ser el águila que se elevara a las alturas y glorificara el apellido Stuart. Brianna le recordó que solo tenía 5 años y que no debía convertirse en un polluelo destrozado echando humo en una jaula. Antes de marcharse, le pidió sin rodeos al duque que pensara realmente si estaba haciendo lo correcto por él y luego cerró la puerta tras de sí. De repente, Brianna se sintió muy mal y pensó en el hecho de que el sistema no mentía y, una vez que el porcentaje de éxito bajara a 0, su vida habría terminado. La chica se preguntó por qué le ocurría esto. Después de todo, se había esforzado por cambiar las cosas y al final había fracasado. Brianna se dio cuenta de que ser expulsada de la finca del duque era mucho peor que una sentencia de muerte. Brianna se dio cuenta de que llovía a cántaros y la muchacha tuvo la impresión de que hasta el cielo se compadecía de ella. La muchacha se dio cuenta de que el final aquí estaba predeterminado de antemano, pero seguía forcejeando para escapar, aunque seguramente permanecería prisionera aquí para siempre. Brianna lloraba e intentaba asimilar el hecho de que el tiempo no podía volver atrás. De repente cayó un rayo, y la chica pensó que tras sus últimas palabras el proceso de ejecución se había detenido, y como resultado no murió. Y resultó que la balanza no había tocado fondo. Entonces, Brianna decidió que aún había una oportunidad de corregir los errores y encauzar la situación en la dirección correcta. Brianna se secó las lágrimas
y decidió que si justificaba su propia postura, Gerald cambiaría definitivamente de opinión. De repente, la muchacha estornudó y se dio cuenta de que fuera hacía demasiado frío, por lo que necesitaba volver a su habitación cuanto antes. Igual de repentinamente vio a través de la ventana que el joven Lord volvía a ser incapaz de controlar su magia. Brianna se apresuró hacia su habitación, preguntándose por qué razón había perdido de repente el control de su magia. La muchacha se dirigió a la mansión cuando de repente se topó con el duque Gerald. Por su mirada, se dio cuenta de que seguía enfadado. El hombre abrió de golpe la puerta de la habitación de su hijo y se dio cuenta de que, efectivamente, estaba envuelto en magia y no podía controlarla. El padre quiso correr hacia su hijo, pero Brianna se le adelantó y lo abrazó. La niña no entendía lo que estaba pasando y se preguntaba por qué la situación parecía más grave en comparación con el pasado. De repente, el duque Gerald tocó la frente de su hijo. El padre pidió a su hijo que no se asustara, tras lo cual el niño empezó a dormirse. La muchacha que observaba todo el cuadro se dio cuenta de que Gerald estaba absorbiendo la magia del joven señor. Más tarde, Brianna y el duque caminaban por el pasillo. La muchacha se preguntó por qué había cambiado repentinamente de postura. Recordó que, después de que Gerald absorbiera una oleada de la magia de su hijo, el muchacho cayó en un profundo sueño. Gerald le hizo señas a la muchacha para que lo siguiera. Brianna recordó que en la novela nunca se había mencionado que el duque poseyera magia, y ahora se preguntaba por qué demonios había revelado su secreto. La muchacha temió que la condujeran a algún lugar para ejecutarla sin testigos innecesarios. Pero el hombre se limitó a abrir las puertas e invitó a la muchacha a entrar allí. Brianna no podía creer que la mansión tuviera una habitación tan espeluznante, y daba la sensación de haber estado abandonada durante mucho tiempo. Brianna temía que en realidad la hubieran traído aquí para matarla. La muchacha empezaba a suponer que probablemente le cortarían la cabeza con una espada, pero se dio cuenta de que el hombre no había traído ninguna hoja. Entonces empezó a pensar en que la envenenaran, pero luego desechó el pensamiento, decidiendo que ese método se utilizaba de forma encubierta a los ojos de los demás. Brianna empezó a sospechar que estaba usando magia, pues sin duda era diestro en ella. Pero el duque se limitó a abrir la cortina, haciendo que la luz de la luna iluminara la estancia. Brianna se preguntó por qué en su interior tenía la sensación de que Gerald estaba triste. La muchacha dudaba de que el todopoderoso duque hubiera experimentado jamás un sentimiento semejante. El hombre le dijo que aquella era su antigua habitación. El duque añadió que a menudo se quedaba encerrado aquí. El hombre recordó que su padre se dirigió a él y le dijo que tendría que estar aquí hasta que aprendiera a controlar el hechizo. El duque Gerald le había dicho a Brianna que, al igual que su hijo, había nacido con una maldición en forma de hechicería. El mundo exterior no aceptaría por ningún motivo a un heredero de la familia Stuart que pareciera un monstruo, así que papá lo encerró en el castillo. El duque dijo que, aunque intentaba frenar la magia, esta guarida era su pequeño universo. A Brianna le entristecía que no hubiera amor alrededor del duque, ni juguetes, y que solo la penumbra le hiciera compañía. La niña se dio cuenta de que estaba luchando con sus propios problemas completamente solo. Brianna preguntó al duque por qué estaba tan empeñado en hablar del pasado, concretamente del secreto que debía permanecer tras todos los sellos. El duque murmuró que, en efecto, era una buena pregunta. Recordó que la muchacha se había comportado igual que durante el incidente en la librería. A pesar de ser normalmente una tutora, se había apresurado a socorrer a Demaris sin pensar en el posible peligro. Además, sus palabras de entonces sobre dejarla trabajar para él como institutriz a partir de ahora, ya que el chico realmente necesitaba cariño y cuidados, le habían infundido confianza. El duque Gerald supuso que si se sobreponía y accedía por primera vez, la situación seguramente cambiaría. Por lo tanto, dijo que, en relación con lo sucedido anteriormente, se disculpaba con Brianna y le sugería que tratara de encontrarle un buen mago mentor. Así de repente, el porcentaje de éxito sobre la cabeza del duque aumentó hasta el 20%. Brianna quiso comprobar si realmente no había oído por casualidad, y Jerrys se había disculpado de verdad. Brianna le explicó que había sido una falta de tacto por su parte buscar un tutor por su cuenta. La muchacha aseguró que solo intentaba hacerlo lo mejor posible por el bien del joven maestro.
El duque Gerald interrumpió a la muchacha, diciendo que harían lo que ella deseaba. Sofía y Ethan miraron a los ojos del duque Gerald y se dieron cuenta de que era la verdadera mirada de un asesino. El poderoso mago se preguntó si realmente había venido aquí para enseñar magia, o más bien para interrogarlo. De repente, la tensión desapareció de inmediato cuando Brianna entró en la habitación junto con el joven maestro. Brianna observó la situación y se dio cuenta de que era el resultado esperado. La muchacha pensó en el hecho de que, a pesar de que el duque Gerald había accedido a encontrar un mago mentor para su hijo, había accedido a tutelarlo solo y, en definitiva, había adoptado una postura defensiva de su hijo. Brianna explicó que entonces los demás serían conscientes de sus habilidades. Ella también pensaba que esta opción era la más segura. Al principio, la chica pensó que la idea no era mala. Sin embargo, ahora notaba que el ambiente estaba mucho más tenso que nunca. Así que decidió que tenía que calmar la situación cuanto antes. Brianna le recordó que ya era seguro empezar. La chica se inclinó hacia el niño para ver si estaba a la expectativa. La niña miró al duque, a lo que él respondió afirmativamente. Brianna estaba increíblemente emocionada porque por fin empezaría la lección. Demaris miró a Sofía y Ethan y recordó que la niña y el niño eran del festival. El chico les dijo que estaba muy emocionado por su regalo y también les dio las gracias. El joven prometió esforzarse más. Ethan sugirió que en una ocasión así deberían empezar. De repente, el duque Gerald tosió y dijo que había olvidado avisar a Sir Ethan de que ahora era su aprendiz. Sofía empezó a conjurar. Demaris la observó con interés, tras lo cual la niña preguntó al niño si parecía un truco de magia. El niño quedó hipnotizado por la hechicería y dijo que era absolutamente increíble. Brianna, que observaba a Sofía y al joven mago, estaba increíblemente contenta de que se llevaran bien tan rápido. Pero ahí estaban esos dos, al menos, discutiendo ya los detalles. Ethan advirtió que estaba a punto de demostrar cómo controlar la energía y pidió al joven maestro que repitiera después de él. Ethan se enfadó al darse cuenta de que el duque no observaba con atención. Brianna se unió a ellos y comentó que realmente parecía increíble. A continuación, el duque Gerald hizo gala de su magia. Brianna se dio cuenta de que su gracia no era inferior. Entonces, la hechicería de Ethan también se volvió mucho más activa. Ethan quería ver si el duque podía superar algo así. Después, el duque Gerald conjuró un pez enorme. A Sofía le pareció increíble que el duque Gerald lo cogiera al vuelo al primer intento. Ethan se dio cuenta de que no tenía nada de novato. Y encima, si el duque hubiera sido entrenado por un mago, habría habido cotilleos. Pero nunca los había habido. Por lo tanto, el hombre supuso que con toda probabilidad ese don le había venido de arriba. Al cabo de un rato, Sofía y Ethan abandonaban la mansión. La muchacha le dio una palmada en la cabeza al joven maestro, diciéndole que había hecho un buen trabajo hoy. Demaris preguntó a Sofía si volverían por aquí de nuevo, a lo que la muchacha respondió afirmativamente, saludó con la mano y subió al carruaje. Brianna estaba increíblemente satisfecha de su éxito.